vamos a dar inicio a esta entrevista con el profesor Guillermo O'Donnell, que tuvo la gentileza de aceptar esta invitación. El profesor Guillermo O'Donnell es emérito de la Universidad de Notre Dame y profesor de la Universidad Nacional de San Martín. La idea es mantener esta conversación informal acerca un poco de su trayectoria académica, incluso biográfica, y hacer algunas preguntas respecto a esto. Me gustaría empezar preguntándole acerca un poco de esta trayectoria vital. Usted es parte de una generación que lograron vivir profundos cambios en la región. El quiebre de las democracias, las transiciones, los procesos de redemocratización, la reconquista de la democracia con todos los problemas que está teniendo, ¿no? Pero ¿cuánto ha incidido, cree usted, su propia trayectoria vital y el haber tenido la oportunidad de vivir esas etapas en su producción académica? Bueno, primero quiero decir que estoy muy contento de estar acá. La pregunta, y sí, yo en realidad he seguido toda mi vida apasionadamente el tema de la democracia, sus numerosos tropiezos, sus esperanzas, sus acciones, y esa ha sido el tema de mi vida. En el primer momento, mi primer libro es un estudio de por qué no hay democracia en países como en ese momento, como Argentina, Brasil, después desgraciadamente poco después del libro, en Uruguay y Chile, y también una indagación de qué posibilidades había para salir de eso. Entonces ha sido un vaivén de la historia, de mis trabajos. En Argentina volvimos nuevamente a otro sistema que llamamos burocrático autoritario, y hoy estamos navegando difíciles democracias, algunas más difíciles que otras, con la esperanza siempre de que conduzcan a buen puerto. Pero mi vida ha sido realmente esa persecución desigual con sus esperanzas y sus desenlaces. Profesor O'Donnell, muy buenos días, muchas gracias por estar acá. Si uno mira la literatura que se ha escrito sobre uno de esos temas centrales que corresponde a las democracias delegativas, uno podría decir, bueno, la mayor parte de la literatura se preocupa más de las características de las democracias delegativas, de los efectos de las democracias delegativas. Y a mí me gustaría que usted pudiese profundizar en las causas o precondiciones que favorecen la emergencia de una democracia delegativa, sobre todo considerando que esta entrevista va a ser vista por alumnos que a lo mejor están expuestos a una literatura que podría ser un tanto cercana en términos de cobertura. Es decir, parece que estamos más preocupados de medir democracia delegativa, de tratar de conocer cuáles son sus efectos, más que conocer sus causas históricas, por decirlo de alguna forma. Bueno, yo entiendo, para empezar, por la democracia delegativa, un tipo de democracia en el cual los presidentes sienten que han sido electos para hacer lo que quieren, por lo que ellos creen que le conviene al país, sin el entorpecimiento del Congreso, del Poder Judicial, ni organismos de control como los Ombudsman, Contralorías. Y entonces, cuando eso son democracias, lo son porque el origen es democrático, las elecciones son nacionalmente libres y competitivas, y porque estos presidentes, por lo menos por un tiempo, mantienen vigentes ciertas libertades de asociación, de reunión, de expresión. Pero en ese contexto en el cual es un hiperpresidencialismo, donde ese presidente trata de arrasar con todos los poderes que constituyen el plexo institucional de la democracia representativa. Es la diferencia fundamental cuando la democracia se quiere más plena, representativa. Con los orígenes, bueno, en todos los casos hay una profunda crisis. En algunos casos, por ejemplo, Argentina, una crisis económica severísima, una inflación enorme, desempleo. En otros casos, por ejemplo, en Perú con Fujimori, casos, ha habido una combinación de crisis económica junto con una situación de guerra interna. Entonces, dos situaciones arquetípicas, de las cuales surge una especie de pedido muy difundido de que aparezca algún poder que restituya cierto orden. Un pedido casi primordial, diría, de que aparezca, de que un leviatán que ponga algún orden. Ese es el origen cercano de estas democracias. Más para atrás, yo creo que está claro que las democracias que de antes tenían sistemas partidarios constitucionales
constituidos, con libertades y con adscripciones relativamente firmes, es mucho menos probable que sufran este tipo de experimentos. Y además no es casual que estos casos, como por ejemplo Chile, Uruguay, Costa Rica, son también casos en los cuales el populismo tiene muy poca arraigada. Esta combinación de una tradición populista, de grandes crisis de sistema de partidos, se agrega a esta oferta que algunos líderes políticos hacen de producir un tipo de orden en el cual la gente les delega el derecho y el deber de hacer lo que ellos dicen que saben hacer, que es lo mejor para el país. Brevemente creo que es eso. Sí, un poco en su producción intelectual parece estar presente la idea de que la democracia que conocemos, la democracia actual, digamos, es el resultado de tres vertientes, ¿no? La democracia ateniense, el liberalismo y el republicanismo. Y que en algunas democracias latinoamericanas parecen haber limitaciones o fallas en alguna de estas vertientes, no en todas. ¿Cuáles cree usted que son los déficits más importantes que las democracias ahora están enfrentando en esta cuestión? Bueno, yo simplificando entiendo que la tradición democrática es básicamente la tradición que implica que el pueblo vota y que su voto cuenta la uno, digamos. Y que eso es lo que define las situaciones principales de poder en una polis, digamos. En ese sentido, las democracias latinoamericanas son democráticas, todas, porque es el principio de cumple. En cambio, la tradición republicana, que implica básicamente la existencia de controles entre los poderes y también el hecho de que existe una dedicación primordial al bien público, basada en una distinción tajante entre el interés público y el interés privado de los gobernantes, yo creo que eso es particularmente flojo. Y en los casos de democracias derivativas, esta flojedad llega a la ausencia. Las democracias liberales, el aspecto liberal de la democracia tiene que ver mucho con el resguardo y cuidado de las libertades individuales, de las garantías de funcionamiento personal, de asociación. Y yo creo que de vuelta, a medida que uno avanza hacia las democracias derivativas, esto se restringe. Pero pues sabemos, todas son democráticas en el sentido de recién. Hay restricciones en la parte liberal, en las democracias derivativas, y hay, yo creo, directamente una negación de la parte republicana en las democracias derivativas, una gradación en el grado de vigencia de estas, una democracia plena, ideal, digamos. Estas tres dimensiones coexisten armónicamente y producen el plexo institucional que asegura el funcionamiento, si se quiere, adecuado en términos de instituciones, libertades, de capacidad del pueblo de elegir su autoridad, y es una personalidad que como tal ninguna democracia latinoamericana cumple plenamente, pero creo que las más representativas, es decir, Chile, Uruguay, Costa Rica y en buena medida Brasil hoy, se aproximan mucho más a esta coexistencia de estas tres dimensiones que las otras. Hay una, en la literatura escrita por usted, particularmente el último texto que nos entregó, uno tiende a pensar que hay una especie de seguro contra la democracia delegativa en algunos países, que son los que usted ha señalado, dado que tienen altos niveles de institucionalización de sus sistemas de partido, y uno también puede suponer que hay un fuerte vínculo programático entre partido y elector. Dejando este grupo de países fuera y considerando solamente aquellos países donde hay mayor vigencia, mayor fuerza de los vínculos no programáticos o incluso vínculos clientelares, esos países probablemente estén más permeables a la emergencia de democracia delegativa. Lo que me gustaría saber es qué otras condiciones cree usted que son necesarias, aparte de la existencia de vínculos clientelares entre partido y elector o vínculos no programáticos entre partido y elector, para que se produzca o se genere una democracia delegativa. Probablemente el carácter clientelar de ese sistema de partidos sea una condición necesaria, tiene que estar en alguna medida, pero a lo mejor también se necesita de otras condiciones que sean algo más coyunturales, asociadas, entre otras cosas, a las crisis económicas que sufren estos países. Bueno, yo creo que el componente clientelar en América Latina está en todos lados. Yo creo
ese componente. Lo que pasa es que de vuelta es cuestión de grado. Yo creo que en algunos de esos casos el componente criminal es extremado, en otros es más diluido, pero siempre está en América Latina. El clientelismo no nos es ajeno en general a los países. Pero de vuelta, las cuestiones de grado, como sabemos, son importantes, definen calidades también, no solamente gradaciones. Y bueno, yo creo que un tema importante es, bueno, estoy aplicando ahora un libro sobre la clase creativa, en el cual hay un trabajo de mujeres, Gabriel Hipólito, en el cual ella explora el contraste entre Argentina y Brasil, en el cual muestra, en términos de datos de encuestas, que las predisposiciones negativas entre la población brasileña es significativamente mayor que la argentina. Y efectivamente hubo un intento importante de establecer una democracia negativa en Francisco Córdoba, que fracasó por serias razones. Y después, con Cardoso y con Lula, el Brasil ha encaminado hacia una democracia alternativa. Aún no plenamente lograda, pero claramente camino a eso, apartándose cada vez más de tentaciones negativas. En cambio, Argentina, con menor predisposición, hemos tenido dos episodios grandísimos, estrella, Eduardo Menem, Néstor Kirchner y ahora Cristina Fernández de Kirchner, digamos. Yo creo que eso marca, como el estudio se recarga, que no tiene mucho que ver con la oferta del liderazgo político. Porque claramente Cardoso y Lula, ellos dirigieron la escena política brasileña conscientemente hacia la formación de partidos porque ellos creían que era el mejor camino. Y eso va a tener influencia enorme en el curso que tomaron los acontecimientos. En Argentina, al contrario, estos dos presidentes optaron muy conscientemente por fomentar y ahondar las tendencias negativas, entendiendo que les beneficia. Yo creo que por eso el factor a veces sutil, o siempre sutil, difícil de medir, pero de la calidad y de la orientación del liderazgo político también importante. Históricamente uno tiene la sensación de que en la ciencia política, a diferencia de otras disciplinas distintas, digamos, no ha existido un paradigma liderante, ¿no? Ha habido más teoría de alcance medio para explicar distintos fenómenos, o un enfoque teórico liderante. Pero en las últimas décadas se ha producido un avance muy significativo de los enfoques de acción racional, teoría de juegos y aplicaciones econométricas, digamos, al estudio de fenómenos políticos. Me gustaría saber su opinión al respecto de este avance, de los beneficios que podría traer o el potencial de riesgo. Bueno, la ciencia política ha sido muy colonizada por economía directamente, es un dato importante. No, yo creo que, por ejemplo, el asunto de la rational choice o de enfoques similares es útil. Yo creo que en la medida en que uno puede presuponer que una determinada situación está bien descrita por actores que intentan maximizar sus intereses individuales, entendidos de manera relativamente concreta, digamos, tener bien definido, y que esa presunción describe adecuadamente el contexto social, estos elementos son útiles. Lo que pasa es que el problema, como tantos otros enfoques o métodos, es cuando se pretende universalizar. Es decir, hacer de ellos un instrumento universal para todo tipo de situaciones. Y yo creo que en muchas situaciones, en política en particular, donde pasiones, ideologías, visiones del mundo, visiones de intereses por parte de algunos a corto plazo, de otros a largo plazo. El caso de Brasil, que decía recién, es Argentina, ¿no? Donde entonces este tipo de modelo no describe adecuadamente la situación que se va a estudiar. Cuando eso es así, y uno aplica un modelo de tipo, pero la situación subyacente no corresponde a la premisa del modelo, es muy probable que tenga conclusiones erróneas. Entonces yo creo que sí, es un dato útil. La primera pregunta que hace cada uno es de preguntarse, bueno, ¿este modelo es adecuado? Estos anteojos que pongo para ver esto son mis anteojos
pasar que va lejos, digamos, y una cosa no se sirve para ahora. Yo he usado el enfoque de Rational Choice, de teoría de juegos, habiendo estado antes, bien o mal, que esa situación lo permitía hacer. Y en muchas situaciones no. Y yo creo que como todo instrumento de conocimiento, es el criterio básico para adoptar o no a ciertas situaciones. Insisto que, particularmente en política, el rango con que esta opción es viable es bastante limitado. El mundo de la política se realiza como ningún otro mundo. El ambiente social oficiarse por pasiones, ideologías, visiones diferentes en cuanto a intereses largo y corto plazo, en fin, una serie de factores que hasta ahora nadie ha logrado reducir al actor individual interesado con metas concretas, interactuando con otros actores de la misma característica. Y ese es el punto central de este asunto. Sí, pero depende para qué tipo de situación. Profesor O'Donnell, para ir cerrando la entrevista, le quería hacer una pregunta sobre Chile. Ha sido reconocido en la literatura como uno de los países más estables de la región, particularmente en términos de su sistema de partidos. Pero las predisposiciones delegativas en Chile siguen siendo altas en el contexto latinoamericano. Me gustaría saber si usted cree que estas predisposiciones obedecen efectivamente a inclinaciones delegativas o si más bien responden a resabios autoritarios que todavía perviven en Chile dada la extensión e intensidad que tuvo el régimen de Pinochet entre el 73 y el 89. Bueno, claro, lo que pasa es que la pregunta con la que trabajan, como estaba y otros, cuando tratan de medir las proporciones negativas, son preguntas al estilo siguiente: si cree usted que en el país hace falta un líder decidido que no tome en cuenta si hace falta para el bien del país el Congreso, el Poder Judicial, o otros, preguntas por el estilo, ¿no? O en caso de conveniencia, el presidente tiene que decidir sin que le importe nada. Yo creo que esa pregunta mide más cosas. Es decir, mide régimen autoritario con propensiones negativas. Que yo creo que a nivel de la opinión pública están ahí diferenciadas. Es decir, ante una opción autoritaria, esa respuesta se vuelca a la opción autoritaria. Ante una opción negativa, esa respuesta se vuelca a la opción negativa. Eso depende no tanto de la persona individual, sino de las opciones que ofrece el contexto. Si el contexto no ofrece ninguna opción articulada, ni para una ni otra cosa, como pasa en Chile en este momento, eso queda flotando en un ambiente indefinido, digamos. Pero yo creo que sí, que hay un fuerte residuo en el caso de Chile, de aceptación del periodo autoritario. Por ejemplo, las respuestas negativas en Uruguay son mucho menores que en Chile. Y claramente la visión de los uruguayos de su régimen autoritario es mucho más negativa en porcentaje que la de los chilenos. Yo creo que expresa eso también. Pero insisto, eso no es tanto esa diferenciación. Está disponible para cualquier cosa, depende de vuelta del contexto político. Es decir, no es un puro problema de delegaciones individuales. Lo cual tiene que ver, dicho ese paso, con esos enfoques hiperindividualistas que usted me mencionaba, o que tú me mencionabas. Es decir, los enfoques estos que mencionabas son todos restrictas y rigurosamente individualistas. Esta respuesta yo la podría dar en el contexto de este otro tipo de estudios. Que yo creo que por el país educado, yo creo que es adecuada. Digo simplemente que no tendría el instrumento conceptual para darla si estuviera rigurosa, dogmáticamente centrado en un enfoque del tipo microeconómico